Bueno, creo siento que hay bastante luz el día de hoy. No sé por qué. Ya estamos casi listos para lo que es el live del día de hoy. Este, con mi amigo el jurista, un muchacho bastante joven, pero un chico, para qué decirlo, bastante aplicado. Ha salido en varios medios de comunicación, ¿no? Estaremos tocando el tema de la moratoria, o sea, de las tres moratorias o de la moratoria en general. Vamos a tenerlo aquí. Vamos a esperar a Ismael. Ahorita hablé con él. Dice que se estaba preparando para hablar el tema este de la moratoria. Ya que va a ser algo que va a estar en la palestra en los últimos días. Y siempre es bueno de que las personas, o sea, sepan qué es lo que está pasando, qué es lo que le puede suceder, qué es lo que ha pasado, ¿no? Si todo subió, obviamente que todo subió, o sea, aquí lamentablemente los más congos hemos sido todos el pueblo panameño, bueno, el pueblo en general, ¿no? Eso es lo que ha sido, los que hemos sufrido esta terrible crisis que realmente afecta más que todo a nivel mundial, ¿no? Porque no es a nivel local, que es el tema este de la pandemia. Y bueno, lo que el gobierno trató de hacer con el tema este de supuestamente ayudar a la población. Sí subió la luz, en algunos lugares subió la luz. Porque lo he visto, no porque me haya pasado a mí, no haya pasado aquí en la casa, pero sí la luz subió en algunos lugares. De hecho, hubieron lugares donde los locales estaban cerrados y le siguen cobrando no solamente el mes normal que pagaban de luz, sino le siguen agregando como que un pedazo más, ¿no? Como que otro porcentaje más. Y en las casas usualmente lo que dicen las empresas extra Natuji, que básicamente el consumo de luz se ha disparado porque estás en la casa, ¿no? Cosa que puede ser cierto o puede ser falso, dependiendo, ¿no?, de la persona. Dependiendo de la persona. Estamos esperando a Ismael. No recuerdo su Instagram. Creo que es Ismael González. Déjame verificarlo para ver si ha entrado por aquí. El muchacho se estaba poniendo... Se estaba arreglando para eso, ¿no? Entonces, ese es un tema. No solamente eso, sino también hubieron temas en los tanques de gas. En los tanques de gas hubieron temas también de que no era la cantidad que debería de traer un tanque de gas, sino traía menos. El tema de... Ese es un tema que a mí sí me está afectando del internet. El internet no tiene la misma velocidad que tenía hace un mes atrás, mes y medio atrás, por decirte algo. Han bajado, no sé por qué, han bajado los megas. Y yo sí me he visto afectado con eso. De hecho, yo estoy utilizando la data y cuando agarro y pruebo la velocidad del internet, porque existe una aplicación para medir la velocidad del internet. O sea, eso es lo que les digo, que se pausa. Y el internet, realmente ni siquiera, o sea, imagínate. Hola, Doménica, ¿cómo estás? Saludos de Ecuador. Doménica, espero que estés bien. Estoy esperando a el señor Ismael. Déjame verificar que cuando esto se queda quietecito, no vemos a las personas.
Sí me ha afectado el tema del internet aquí realmente, ¿no? Vamos a esperar, a ver, y sigo esperando. Vamos a seguir esperando. Ok, lo que voy a hacer, que voy a cerrar esta sesión para volverla a abrir, porque ya se va a conectar. Ya se va a conectar Ismael, porque aquí hemos perdido como buen par de minutos. Ya me dijo que sí se iba a conectar. Aquí está Ismael, ok, vamos a conectar con Ismael. Empezando a conectar. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Salina? Muy bien, emocionado de estar aquí contigo y Ok, con toda la audiencia que va a compartir con todos nosotros. ok, Ismael, podemos hacer dos cosas porque perdimos ahí como un par de minutos, que tú sabes que en Ok, Instagram los minutos son válidos, vamos a ir concreto. Lo primero, la pregunta básica de toda para empezar y empezar a ampliar, ¿qué es una moratoria? O sea, esa pues es la bien, pregunta clave y de ahí se desglosa todo. sí. Moratoria en el enfoque económico y legal es el aplazamiento de una obligación en un periodo de tiempo. Sencillo, si yo, Salina, a ti te debía $5 y tenía que pagarlo el próximo mes, es decir, julio, tú me das una moratoria de 3 meses más, pues tendría entonces los meses de agosto, septiembre, octubre. Estoy hasta octubre para cumplir con esos $5. Entonces, una moratoria es un aplazamiento de los pagos o de las obligaciones en un periodo de tiempo. Hay gente que confunde moratoria con extinción de la deuda o con condonación de la deuda, y no es ninguna de ellas. No es ni un perdón de la deuda ni que la obligación se extingue, lo contrario. La obligación existe, la deuda existe, solamente que en vez de pagarlo en el tiempo que se había acordado, pues hay un aplazamiento del pago en un periodo de tiempo determinado. Ok, el gobierno nacional lo que hizo fue que dividió esto como en tres, ¿no? Bancos, canon de arrendamiento, ¿verdad? Y lo que son servicios públicos. Vamos a empezar por la básica, que ahorita mismo todos estamos diciendo. Servicios públicos. Se hizo la moratoria en los servicios públicos. Pues bien, en todo este periodo sobre las medidas económicas por parte de la Asamblea Nacional de Diputados, se realizaron 4 proyectos de ley relacionados a moratorias. Uno de ellos fue el 287 y el 295. El 287 fue vetado por inexequible por parte del Ejecutivo, y el 295 se transformó en ley de la República. Eso establece que hay una moratoria en materia de servicios públicos. 2 puntos sería luz, agua, teléfono e internet por un periodo de 3 meses, que va a ser un pago de periodo de 4 años. Entonces, hay que tomar en cuenta que en los próximos meses, llámese el de más arriba, después de agosto, pues se va a acabar el periodo de esta moratoria en materia de servicios públicos. Que es importante aclarar por segunda vez que no es que no se va a pagar estos 3 meses, sino de que posterior de la moratoria, esos 3 meses se van a diluir en los próximos 4 años en los distintos pagos de los distintos servicios públicos, ¿no? Pero no incluye cable, ya que no es un servicio público esencial conforme a la norma o de la perspectiva de los servicios públicos. Sería agua, luz, teléfono e internet, porque hay que recordar que para la ONU, de hace 4 años atrás, el acceso a internet es un derecho humano. Ok, ¿qué ha pasado? Técnicamente, te lo digo porque casualmente hoy conversaba con varias personas, el tema del cable. El cable muchas veces está ligado a lo que es telefonía y a lo que es internet. Y aquí viene lo clásico. Pero el contrato no es internet. El contrato dice cable por delante, que viene siendo como la razón principal, y de ahí se derivan los otros. Algunas empresas, para no mencionar nombres, han llegado y han simplemente cortado el servicio, ¿no? Ahora, Claro. no solamente eso, sino una empresa de cable o las empresas de cable, lo que también han hecho, que han cortado la señal de los canales nacionales
lo cual todos sabemos que es una señal abierta, no es una señal por cable. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué tú crees? Pues bien, ajá. ok, hay que recordar, y es interesante lo que mencionas, ¿no? En una jugarreta contractual y de semántica en la relación de contrato entre el cliente y la agencia del servicio público, obviamente que el cable es lo primero que cobra, el cable, el plan tú lo haces en base al cable y de ahí viene el resto de los servicios públicos. Entonces, lo que falta es una aclaración por parte de la autoridad de servicio público de la SEP, que es la encargada de ver esos temas, de pues ver con mucho cuidado y por qué la interpretación y la hermenéutica, tanto legal, contractual y también de consumo y la administrativa, por qué no se comprende el cable dentro de un servicio público básico esencial, ya que el Panamá está dando un paso de una señal digital. Por ahora no hay mejor forma que una señal digital que no sea por cable. En una jugarreta que hicieron los gobiernos anteriores de eliminar la televisión análoga, ya no se puede utilizar antenas de conejo, como uno dice, sino que a partir de agosto de este año, la señal va a ser digital. Entonces, si tú no tienes tu caja digital, que la mayoría de los panameños y panameñas no tienen, vas a tener que contar con un servicio de cable. Entonces, a través de esa obligación de que tenemos que cambiar a señal digital, obviamente que está forzándonos a todos tener un servicio de cable. Entonces, el servicio de cable ya es, literal, un servicio esencial y básico en todo lugar que hay una pantalla. Entonces, sí me parece, desde la hermenéutica legal y para aquellos consumidores que somos nosotros, que todos tenemos un servicio ya sea de cable o televisión pagada, que también se tiene que incluir en el tema de la moratoria. Es importante aclarar que, a pesar de que vamos a hablar de una moratoria de bancaria, una moratoria de arrendamiento y de servicios públicos, también otras moratorias o otros temas que no entraban en moratoria y que otras legislaciones la han discutido. Pero eso lo podemos ver después durante la entrevista. Pero sería bueno hablar de las pólizas de seguro, de las casas de empeño y las financieras. Ok, entonces ya más o menos aclarado eso, porque yo me imagino que esa es una pregunta que me hicieron antes de iniciar esto, durante el día, ¿no? Y era muy importante para aclarar. Vamos al tema canon de arrendamiento. ¿Qué pasa? Okay. ¿Se dio o no se dio la moratoria? Ok, ahí yo tengo que reconocer que es una moratoria con mucho respaldo legal, a diferencia de la moratoria bancaria, que yo creo que es el talón de Aquiles y es el espíritu por el cual estamos haciendo esta entrevista, ¿no? En materia de servicios públicos, bueno, pues al final un tema de que el Estado intervino y gran parte de los servicios públicos como el agua lo oferta al Estado. Entonces, al Estado no le duele crear moratorias en instituciones públicas. Por lo menos el Seguro Social tiene moratoria en el pago de la cuota obrero patronal. Está el IDAN, que es totalmente el Estado, y está la DGI en materia de obligaciones tributarias. Ahora, ¿qué ocurre en materia de arrendamiento? Pues sí, hay una moratoria en cuanto a 3 aspectos, y es importante aclararlos, y quiero tenerlo aquí. Bien, primero, está suspendido los lanzamientos de los desalojos hasta que se levante la declaración de estado de emergencia. Hay que recordar que el decreto ejecutivo 507 del 13 de marzo fue el que estableció el estado de emergencia. Hasta que no se levante el estado de emergencia, entonces está suspendido los desalojos y los lanzamientos. Es decir, que nadie puede ser sacado de un bien inmueble objeto de un canon de arrendamiento o de alquiler. No importa que sea habitacional, doméstico o comercial. Eso es importante aclararlo. Sobre el tema de los pagos de estos cánones de alquiler, pues también están suspendidos, o están congelados más bien, perdón, congelados hasta 2 meses después de la declaración de estado del levantamiento del estado de emergencia. Hasta ahorita, Salinas y audiencia, el gobierno no ha dicho cuándo se va a levantar el estado de emergencia. Pero en el caso hipotético de que se levante, por ejemplo, en diciembre, que tengamos cifras mejores condiciones, un proceso de reactivación económica y mejor trazabilidad de los contagiados, pues habría que sumarle 2 meses más, es decir, febrero. Entonces, sé que le da una tranquilidad a aquellas personas que son arrendatarios o arrendatarias, pero hay personas que viven de arrendamiento, o sea, son arrendadores. Entonces, tienen una disyuntiva grandísima porque no pueden ni desalojar, no pueden lanzar al inquilino, pero tampoco pueden cobrar, porque el congelamiento no solamente es del canon, también es de los intereses y también de las cláusulas penales en cuanto a recargos.
Entonces deja un estado de pensión a aquellas personas que vivían de los cánones de arrendamiento. Es algo que el MIBIOT está viendo qué hace, y es cierto que le da una paz de tranquilidad a un gran sector de la población que vive del tema de los cánones de arrendamiento, que dependen de un lugar alquilado, pero en materia comercial se entiende, pero en materia habitacional queda un tema más delicado, ¿no? Y sobre todo que no se puede, hay arrendadores que toman la consecuencia de cancelar la luz, el agua, el teléfono, los servicios públicos. También el decreto 145, el 1 de mayo, no lo permite, tampoco lo permite. No, un arrendador no puede unilateralmente y arbitrariamente decir, como no me puedes pagar y porque la ley no me permite lanzarte, porque si lo hago me pone una multa, pues sencillamente pues te voy a cortar los servicios. Tampoco se puede. Lo que permite el decreto ejecutivo 145, y es la recomendación más sana en aquellos casos donde el arrendador se siente asfixiado porque el arrendatario no le está pagando, es llegar a mutuo acuerdo. Entonces, el MIBIOT sí está respetando si las partes están llegando a mutuo acuerdo para terminar el contrato, mutuo acuerdo en cuanto a un aplazamiento de pago o un acuerdo de pagos. Entonces, la recomendación sana es que entre arrendador y arrendatario, ya sea en materia doméstica o en materia comercial, pues llega a un punto en común, y eso va a ser respetado por parte de las autoridades, especialmente por la Dirección de Arrendamiento. Hay que reconocer, Salinas, que por la ley del año 73, la mayoría de los arrendamientos en materia habitacional son obligatorios inscribirlos. ¿Qué ocurre? En Panamá no hay costumbre de inscribir los arrendamientos. Entonces, cuando el arrendatario, la arrendataria te queda mal, tú sabes que, conchole, ¿qué puedo hacer? Bueno, los especialistas en derecho te van a decir, no puedes hacer nada porque no inscribiste ese contrato de arrendamiento en la Dirección de Arrendamiento del MIBIOT. No te queda más nada que hacer que pues hacer compeler y tratar de que el deudor te pague por la vía extracontractual o extrajurisdiccional. No puedes actuar y compelerlo frente a las autoridades, porque eso ocurre bastante, y por múltiples métodos no ocurre, porque es un tema burocrático también inscribir un contrato de arrendamiento, pero el Consejo Sano de ahora en adelante, porque de este proceso también hay que aprender, es inscribir los contratos de arrendamiento en la dirección, y a su vez comprender es que hay que revisar bien las cláusulas del contrato. Pero ahorita mismo sale lo importante, y para la audiencia es recordar tres cosas. Primero, por parte del arrendatario, están congelados los pagos de canon y también de los recargos. No se puede pues lanzar o desalojar al arrendatario, y no le puedes cortar los servicios públicos. Y por parte del arrendador es importante, esto ampara a aquella que puede mostrar que ha sido afectado económicamente a razón de la declaración de estado de emergencia. Entonces, si realmente tú sigues trabajando, tú sigues generando ingresos, ya sea de manera directa o indirecta, pues estás obligado a pagar el canon de arrendamiento. Y establece el decreto ejecutivo 145 una multa para aquel o aquella que no pague estos cánones de arrendamiento y no ha sido vulnerado económicamente su situación. Ok, eso es siempre y cuando estén inscritos en el Ministerio de Vivienda. Efectivamente, si no lo están, es difícil intentar compeler coactivamente o legalmente por ese método. Ok, dos cosas. Hablaste de la multa. Hablaste de una multa al arrendador, al arrendatario, bueno, al que alquila, para no complicarme la palabra, al que alquila, correcto. Hablaste de una multa. ¿De cuánto sería la multa? Porque puede ser, yo me pongo mi pistola, me pongo un sombrero de vaquero y soy un John Wayne y te saco porque te saco. O sea, independientemente de que sabemos de que en estos momentos es ilegal. O sea, te saqué, punto. Obviamente el Estado me vas a multar, pero ¿de cuánto sería la multa? Por la ley del 73, son multas que no van a exceder de $5,000. Ya queda en la facultad administrativa declarar de cuánto es el monto de esa multa, pero el excedente no pasa de $5,000. Pero, por lo menos, hay arrendamientos sociales, hay arrendamientos de bajo costo, un canon de bajo costo, y realmente esa multa puede ser más nociva que sacar al arrendatario o el que vive alquilado, ¿no? Para darlo a palabras sencillas dentro de un inmueble
yo estoy bien acá, tiene que ser por allá, ¿no? Ok, Hay un tema con las señales de internet y bueno, creo que te lo comenté, y es a nivel ajá. nacional, ¿no? Mm. Las señales baja, sube, no sé por qué, pero bueno, eso lo inicié hablando. La Marilyn preguntó ahorita que Ok. o sea, a la persona que ella le tiene alquilado el apartamento, me imagino, tiene 3 meses que no le paga, o sea, que cómo haría ella. Ok, es importante aclarar que esta suspensión o congelamiento de los pagos es de las partes, es decir, arrendador, no sé si se escuchó, Salina, ¿no? No, no, ¿Está no se escuchando, escuchó, no? repítelo, repítelo. Ok, sí, porque, bien, es muy importante aclarar que el propio decreto ejecutivo le da una herramienta a los arrendadores, es decir, las personas que están alquilando, de llegar a un mutuo acuerdo con el arrendatario. Entonces, muy importante establecer un mutuo acuerdo, asesorarse en materia legal, en materia económica, y llegar a un mutuo acuerdo en cuanto a finiquitar los distintos pagos, en cuanto a cancelar, modificar el contrato o extinguirlo. Adicional, es muy importante aclarar que hay personas que no han pagado ni enero y febrero, y en esos tiempos no estaba declarada el estado de emergencia. Ujú. El arrendatario, o sea, la persona que vive alquilada, o que tiene un comercio, está obligado a pagar esos meses. O sea, eso es importante y establece multas el decreto ejecutivo si están incumpliendo con los pagos y si están utilizando como excusa el estado de emergencia, porque realmente la afectación es desde que empezó el estado de emergencia. El estado de emergencia Salinas de Audiencia empezó el 13 de marzo. Es decir, que todo compromiso arrendatario de canon previo al 13 de marzo tiene que estar cumplido y se puede aplicar los distintos mecanismos que reconocen todos contratos. Tal vez el contrato, no sé si de la pregunta, de la que hizo la pregunta, tenga el sistema de recargo, de penalización, de incremento del canon en caso tal de que el deudor esté demorando. Entonces, primero, puede utilizar los mecanismos que están en tu contrato. Ojo, si son cánones anteriores al 13 de marzo, los puede utilizar sin problema. Segundo, sería pues poner la denuncia respectiva en el MIUT para que pongan la multa. Y tercero, y lo más sano realmente, porque yo creo que aquí hay que hacer un ahorro de esfuerzos y de instancias legales o administrativas, es llegar a un mutuo acuerdo. Llegar a un mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo pienso que es lo que te permitiría pues llegar a un acuerdo de pagos, llegar a extinguir ese contrato y que pueda generar otro contrato de arrendamiento o alquiler con otra persona, permitiría finiquitar ese aspecto, pero lo que sí es recomendable es no llegar a esas unilateralidades o arbitrariedades de desalojar, de lanzar, de cortar servicios públicos, porque el decreto ejecutivo es claro y han sido bastante enérgicos. Hay que recordar, Salina, que hace 2 meses apareció un video de Ujú. cómo pues una muchacha que era objeto de un alquiler Desalojo, correcto. fue intentar fue un desalojo y pues recibió el rechazo de la población, de la ciudadanía, hasta las propias autoridades. Entonces hay que tener cuidado. Sé que es difícil porque hay personas que viven de arrendamientos, de alquileres, entonces queda hacer incidencia y que el MIDOT establezca otros mecanismos más sanos, porque a diferencia de las otras moratorias, en esta te habla, Salinas, de estado de emergencia, y eso no Ujú, sabemos cuándo va a terminar. En materia de servicios públicos te habla de 3 meses, o sea, todos estamos ujú. claros cuándo la moratoria de 3 meses, pero en esta es estado de emergencia, o sea que no sabemos hasta cuándo va a durar ese congelamiento de los pagos y los cánones de alquiler. Ok, pregunta. Yo no llevé al Ministerio de Vivienda el contrato, se me chispoteó. Mm. No, obviamente, tú sabes que nadie quiere perder aquí. Si yo llego a un acuerdo y firmar un mutuo acuerdo con la persona que me alquiló, ¿verdad? Como quien dice, para amarrarlo, ¿es legal? Sí, el decreto ejecutivo establece que ese mutuo acuerdo hay que escribirlo hay que llevarlo al MIDOT, a la dirección. Si lo llevas, ese mutuo acuerdo es totalmente legal y amparado y contarás con todo el respaldo administrativo. Pero recuérdense que en materia de arrendamiento, al final hay lo que se llama en el mundo privado de la libre autonomía y la voluntad de las partes. Así que el mutuo acuerdo sí cuenta con esa fuerza para compeler a las distintas partes
si llega a un consentimiento. Pero el decreto ejecutivo establece de que ese mutuo acuerdo también hay que escribirlo en la dirección de arrendamiento. Entonces, lo ideal es que si hay mutuo acuerdo, inscríbelo, ya queda un tema aparte, el tema del contrato original, y de ahí si cuentas con un respaldo administrativo para, pues, coaccionar contra el arrendatario. Es lo más sano, es lo más ideal, obviamente que sí creo que una responsabilidad a veces de asesores legales y del arrendador, pues no haber inscrito ese contrato original en el MIBOT, pero el mutuo acuerdo, conforme al decreto ejecutivo 145, el día de mutuo acuerdo se suscriben las partes, lo presentan en el MIBOT y ya tiene eficacia legal ante cualquier tercero. O sea que ese es como un salvavidas, esa es una tabla para que te puedas salvar en caso tal. Lo que dice Marilyn, traté de llegar a un acuerdo, le estoy cobrando solo los gastos y servicios, pero no quiere pagar. Es que... Ok. En ese aspecto hay que tomar en cuenta, ahorita mismo todo queda en lo que es el orden público, ¿no? En las que son las normas imperativas. Entonces, en un estado de emergencia y pandemia como el que estamos ahora, realmente todas esas relaciones contractuales quedan compelidas y obligadas por lo que establece el distinto decreto ejecutivo y distintas normas. Entonces, lamentablemente, es cierto que para los que son arrendatarios y los que viven en alquileres, que tienen un comercio y están alquilados un espacio, es un alivio. Pero desde el otro punto de vista, para aquellos panameñas y panameños que viven de arrendamiento, es una camisa de 11 varas. Entonces, lo sano y por el camino de lo legal ordinario es procurar a un mutuo acuerdo. De lo contrario, pues pueden venir multas, ¿no? Y las multas están claras. Lo que sí yo haría, y recomendaría a Salinas y a la audiencia, es que si hay un arrendamiento, aunque un contrato de arrendamiento, y yo puedo demostrar que el deudor no ha sido afectado económicamente, pues entonces yo lo que le pediría al deudor, ven acá, si no me puedes pagar, demuéstrame realmente que estás afectado económicamente. Muéstrame tu contrato suspendido, tu despido de relación de trabajo, en caso de que seas independiente, muéstrame algo, declaración contable, muéstrame una constancia. Y si no la tienes, y si no informa, pues yo presentaría la denuncia en el MIBOT para que le pongan una multa a esa persona que está siendo objeto, que está utilizando la pandemia para no cumplir sus obligaciones ordinarias y civiles como lo es un canon de arrendamiento. O sea, en resumen, si estás trabajando, tienes que pagar. Si estás trabajando, tienes que pagar, así es. Correcto. Si no estás trabajando y estás afectado por la pandemia y existe un contrato, porque ese es el otro tema, ¿verdad? Hay que esperar a que pase el estado de emergencia para entonces que te pague. Efectivamente, así es. Si no existe un contrato, no lo puedes sacar y la persona que alquiló prácticamente está perdiendo. Así es, una realidad, y por lo menos a los jueces de paz se les ha instruido no desalojar a nadie, no lanzar a nadie en esta época de pandemia o estado de emergencia. Entonces, hay desaciertos cometidos mucho antes en la relación contractual, antes de la pandemia, ¿no? Así que eso es importante, asesorarse legalmente o con conocedores de los temas. Y si, en caso tal, no tienes el contrato y tienes una buena relación con la persona que le estás alquilando, es firmar un mutuo acuerdo, ¿no? Y automáticamente inscribirlo en el Ministerio de Vivienda. Es lo ideal, efectivamente, es lo ideal. Vamos a la parte de que el que alquila, yo estoy alquilando, pero tú sabes que siempre va a haber uno más vivo que otro, ¿verdad? Pero yo no voy a pagar porque yo no tengo plata, porque yo tengo otras necesidades y no te voy a pagar. Se terminó la pandemia, el estado de emergencia, me mudo. ¿Qué sanciones hay contra esa persona? Habiendo un contrato, porque ya sabemos que si no existe ningún tipo de contrato, la persona se fue y adiós. Bueno, lo que queda es el decreto ejecutivo 145 que establece multas y sanciones para aquellos y aquellas que son objeto de un arrendamiento y que realmente nunca demostraron que fueran afectados económicamente por las consecuencias del estado de emergencia. Adicional a ello, por las vías ordinarias, las vías de instancias civiles, pues puede ir contra ellas, donde se encuentre, aunque tenga paradero desconocido.
siempre y cuando tengan algunos datos generales y específicos de la persona que es objeto del arrendamiento, del alquiler, tú puedes ir contra ella en instancias civiles. Pero por lo menos a nivel administrativo, porque vamos a separarlo de esferas, ¿no? En una estrategia legal, ¿no? Puede ir por la esfera administrativa, que es la que pertenece al MIBIOT, la Dirección de Arrendamiento, y está la esfera judicial, que es la instancia por los tribunales civiles. Puede recurrir por los tribunales civiles siempre y cuando tenga algunos datos de la persona. El tema del domicilio no importa, porque siempre que tenga datos generales como cédula o número de identidad o el pasaporte, sepas dónde trabaje o algo, siempre con esos datos se puede llegar. No importa el tema de domicilio, si lo tienes mucho mejor, si lo sabes dónde está, sería lo ideal. Y a nivel administrativo, pues la respectiva sanción multa que establece el decreto ejecutivo 145 del 1 de mayo de 2020. O sea que mecanismos hay, pero sí es bien recomendable de ahora en adelante que cada vez que se tenga un contrato de arrendamiento, que conste por escrito, que sea suscrito por las partes, que tenga los datos generales y completos de cada una de las partes, e inscribirlo en la dirección de arrendamiento. Ahora bien, es importante también aclarar que está el concepto de arrendamiento social, que es de menos de 150 balboas. Ese sí es forzoso inscribirlo y pues, es importante, y a veces ocurre de que hay arrendamientos baratos, o sea, por lo menos en el interior ocurre, y lugares que son los distritos que son cerca de la ciudad, llámese San Miguelito, los tipo cuarto. Arrendamientos muy baratos. Esto cambia el régimen, pero sí es importante que conste por escrito y está obligado a escribirlo. Entonces, hay que ser muy delicado con ese tema, adicional de que en ese aspecto no puedes desalojarlo en un régimen de un año. Entonces, hay que ser muy delicado cuando uno hace nuevos contratos de social, y mucho más si en ese arrendamiento hay hijos y hasta hay menores de edad. Eso también es muy delicado. En materia comercial no ocurre, pero en materia habitacional se da, y en época ordinaria, no de pandemia, los jueces de paz no les gustan tomar decisiones sobre estos temas. Entonces, hay muy delicado y mucho cuidado a quienes se le presta en objeto de arrendamiento, objeto de alquiler, pues un bien inmueble que te pertenece a ti en calidad de arrendadora. Ok, dos preguntas. La primera dice, por ejemplo, un mecánico que tenía que dar una suma de dinero, eso fue un día antes, ahora dice que no tiene la plata. Yo no. Salina, ¿puedes repetir la pregunta que se congeló? Disculpa. Sí, correcto. O sea, dice que un mecánico que tenía que dar un Ajá. dinero, ¿verdad? Fue un día antes de que iniciara todo esto, y que ahora dice que él no tiene plata para pagar. No, siempre hay un nivel de viveza, ¿no? No hay que negarlo, ¿no? El tema está que, sí, ya regresamos. Lo importante es que tú puedas comprobar ante la autoridad que él no fue afectado económicamente. Adicional a ello, después del levantamiento del estado de emergencia, puedes recurrir a utilizar todas las instancias debidas, por la vía judicial o por la vía administrativa. O sea, no se puede escapar del mismo. Lo ideal es que tengan los datos de ese mecánico en cuanto a sus datos de identidad personal, dónde trabaja, dónde vive, dónde reside, cuál es su domicilio, y que tú puedas, pues, compelerlo en las instancias, ya sea judiciales o administrativas. Yo digo que es un tema más de paciencia y esperar que se levante el estado de emergencia, pero sí, se puede recurrir contra ellos por medio de un abogado. Ok, la otra pregunta, ¿qué tiempo le da el Estado para que paguen a las personas? Obviamente, pongamos, tú estás alquilando un apartamento en el cual lo pagas $1,000, por decirte algo, poner una cifra redonda, y esto duró 6 meses, son $6,000 que tienes que pagar. Te quedaste sin empleo, poniendo el peor de los casos. ¿Qué tiempo te da, o qué tiempo está dando el Estado, o el gobierno, el Estado, mejor dicho, para que tú puedas cancelarle esa deuda a la persona que te alquiló? Bueno, el tiempo o el congelamiento de los pagos del canon y el recargo y del incremento del canon solamente será desde
hasta 2 meses después del levantamiento del estado de emergencia. Es decir, que automáticamente se levante el estado de emergencia, el decreto ejecutivo 507, pues tiene 2 meses más. De ahí, pues se puede perseguir aquel deudor o deudor que no ha pagado sus compromisos o sus obligaciones del contrato de arrendamiento. Ok, o sea, quiere decir que nos metieron un gol de chilena. Porque imagínate, te quedaste sin trabajo, termina el estado de emergencia, no has conseguido trabajo, consigues 2 meses, pero tienes que pagar $6,000, o sea, tienes que desembolsar la plata. O sea, no que habían dado un término de que en 2 años podías pagar la suma que debías. En materia de servicios públicos hay un pago diferido de 4 años. Esa es la ventaja de que ciertos servicios públicos pues pertenecen al Estado o están corporativizados, o sea, 49% de las acciones pertenecen al Estado. Entonces, es fácilmente para la administración pública, es fácil pues decretar esa moratoria en pagos diferidos. Pero en materia de arrendamiento, sí, efectivamente, hay un congelamiento de los cánones, hay una suspensión de los lanzamientos y de los desalojos, pero es hasta 2 meses más en materia de los cánones y automáticamente pues los arrendadores tienen la capacidad de recurrir, exigir la obligación, empiezan a correr los intereses moratorios, empieza a correr los recargos, empieza a correr el incremento del canon y recurrir a instancias judiciales y administrativas. Sí, es una camisa de 12 varas, por eso que mucho cuidado con ese aspecto de pensar de que, no tengo que pagar, o que se me extinguió la deuda, o que ha sido condonada. Al final hay que pagarlo. Entonces, sí hay un nivel de estado de indefensión en la relación de cualquiera de las partes, pero para eso es importante asesorarse e informarse del mismo. Ok, o sea, en resumen, terminamos en julio, se levantó el estado de emergencia en julio, todo chévere, agarramos agosto. Tenemos agosto, octubre, ¿no? Para ponerlo agosto, septiembre, correcto. Ajá. En octubre ya arranca entonces todo el mundo a corretear a los que le deben. Efectivamente, empezará el corre-corre, vendrán la ejecución forzosa del contrato, vendrán resoluciones de contrato o aplicar las cláusulas penales que conforme a la tipicidad de cada contrato de arrendamiento se dará. Entonces es muy delicado el tema, o sea, es una ventaja, pero a la vez, si tú no tienes capacidad financiera en octubre, en el caso del ejemplo que pones, vendrán consecuencias legales sobre... ¿Cuáles son las consecuencias legales? Bueno, primero las contractuales. Las consecuencias legales son las contractuales. Primero, si hay cláusula penal, la cláusula penal establecerá cuáles serán los recargos. Si hay un interés moratorio, se te aplicará interés moratorio. Y conforme a el contenido del contrato, podrás ir a las instancias legales. Entonces, en instancias legales vamos a los tribunales civiles. Y si realmente no puedes comprobar de que has tenido afectación económica, pues el arrendador, junto a su equipo legal, pues puede ir a instancias administrativas y también te puede ganar fácilmente una multa o sanción. Puede venir hasta, dependiendo de la cuantía, puede venir hasta un secuestro de tu patrimonio en caso tal de que no cumplas. O sea, que todo el mecanismo de andamiaje legal que reconoce el ordenamiento jurídico panameño en materia de obligaciones civiles comienza a aplicar. Entonces, es bien delicado el asunto, pero siempre es interesante asesorarse e informarse sobre estos temas. Es lo que yo les puedo decir, y sé que genera incomodidad para los arrendadores, pero los arrendadores al final contarán con un mecanismo para exigir esa obligación. No piensen, el problema está en que ahorita mismo hay arrendadores y arrendadoras que viven de los cánones. Entonces, ¿cómo ellos hacen? Pero al final, después del levantamiento del estado de emergencia, esos cánones de arrendamiento deben ser pagados. Entonces, no es que es plata perdida, sencillamente es liquidez que no se cuenta ahorita mismo para resolver también necesidades materiales que tienen los arrendadores y las arrendadoras. Difícil, es una difícil situación. En ese caso va a ser con los que no han pagado. Porque si al final tú no tienes, me tienes que aplicar la ley. Ahora, existe la
la ley del que tú sabes, si me vas a embargar, simplemente cambio todo, pongo todo a nombre de segundas y terceras personas y punto. Y si estoy trabajando, me Sí, autoembargo, que sí, también lo y hace. sí, y si tiene un abogado o una buena abogada, igual hace una acción pauliana para perseguir todos esos bienes que fueron traspasados. Entonces, sí es importante las observaciones que hemos hecho, Salinas. Entonces, lo ideal de todo esto, Salinas, siempre es el mutuo acuerdo. Si tú me preguntas, lo ideal es llegar a un mutuo acuerdo, es realizar una adenda al contrato también, para modificarlo y reconocer la realidad, que lamentablemente muchas y muchos panameños y panameñas no están generando ingresos y lo ideal es pues establecer pues nuevas condiciones del contrato para preservar las ganancias que pueden tener los arrendadores y que te puedan pagar. Si de lo contrario, pues estarán graves problemas ambas partes, ¿no? Sí, es bastante complicado. Claro, Yo creo que esta parte está bastante, como que bastante clara. sí. Vamos a los bancos. Ajo. ¿Qué está pasando con los bancos? Porque los bancos no han dejado de llamar a las personas para decirle, oiga, recuerde que usted tiene una cuenta aquí, oiga, recuerde que usted tiene una cuenta aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado con los bancos? Ok, gracias y creo que una pregunta muy buena y me voy a tomar el atrevimiento a hacer bastante énfasis en este tema y dar un comentario también personal porque es importante aclarar a la audiencia el aspecto de la moratoria, pero también quiero dar un matiz político que también se encuentra en este tema de la moratoria bancaria. Primero aclarar, Salina, es importante que no es lo mismo que yo tenga un compromiso con un banco, que yo tenga un compromiso con una financiera o prestamista, que yo tenga un compromiso con una casa de empeño. Es importante aclararlo porque hay personas que piensan que hay una moratoria bancaria y como una moratoria bancaria, el préstamo que yo pedí a una financiera no me lo van a cobrar. Sí, o sea, en eso no hay moratoria. Entonces, aquellas que sacaron un préstamo con una financiera porque son más flexibles, porque te dan el dinero más rápido, los intereses y el capital sigue vigente, no hay moratoria. Igual en el tema de las casas de empeño, a pesar que hace unos días salió en Gaceta Oficial un decreto que hay la moratoria en materia de prendas, es decir, en casa de empeño hasta que se levante el estado de emergencia. Entonces, se salvaron aquellas personas que pues tienen un contrato de prenda con una casa de empeño. Entonces, para aclarar eso es importante, porque hay personas que piensan que ese acuerdo de moratoria se extiende a las casas de empeños y se extiende a las financieras. No, es para entidades bancarias. Entonces, el 4 de mayo, con bombos y platillos, el gobierno anuncia un acuerdo, una moratoria, ¿no? Entonces, veta el proyecto de ley 287 y el 281 que tienen que ver con moratoria bancaria y que no solamente congelaba el capital, también congelaba el interés bancario. ¿Qué ocurre? El Ejecutivo anuncia que el 4 de mayo se realizó un acuerdo interbancario. En el mundo legal y en el mundo contractual, primero, ese acuerdo interbancario no tiene fuerza legal, no tiene fuerza probatoria. O sea, yo no puedo llevar ese acuerdo interbancario a instancias judiciales. Y tampoco no puedo llevar el video de Nito donde dice de que hay una moratoria bancaria, porque eso no consta en una norma y es más, no conocemos a nadie le llega ese acuerdo interbancario, o sea, no está publicado por ningún lado. Entonces, imagínate de que el banco se compromete a darte una moratoria, salir a audiencia, pero lamentablemente el banco no cumple. ¿Cómo hago yo para demostrar de que el banco se comprometió en darme una moratoria si realmente ese acuerdo bancario no tiene ni fuerza legal, ni probatoria, y tampoco hay una orden escrita a la superintendencia de bancos para declarar esa moratoria? Entonces, en el mundo legal hay una preocupación porque si mi cliente va a ser ejecutado hipotecariamente, ¿cómo yo puedo demostrar de que hubo una moratoria? Segundo, de que al principio la banca no quería dar moratorias, entonces ellos dieron una de 3 meses y posterior una de 7 meses. Entonces, ¿cómo cambia el discurso, no? No era que no podías dar la moratoria porque eso afecta a la cadena de pago, pero ahora estás dando una moratoria de 7 meses. Tercero, importante, Salinas, la moratoria es sobre el capital, no sobre el interés moratorio. ¿Eso qué significa? De que si tú pediste $1,000 y el interés moratorio es 10%, pues
es la moratoria sobre el monto del capital, sobre los $1,000, pero no sobre el interés bancario. El interés bancario sigue corriendo. Y el problema está en que el interés bancario, si tú no los pagas, el monto se acumula. Correcto. Entonces va a tener un interés mucho superior. Todos aquí hemos tenido un compromiso, una obligación bancaria, así que si el que ha tenido la experiencia en que se ha atrasado en el pago del interés, el pago de interés bancario o de capital, eso se acumula. Entonces, eso es delicado. Claro, los bancos afirman de que, oye, o sea, yo no te puedo congelar el interés bancario porque yo también tengo que pagarle intereses a mis depositantes. Entonces, yo no puedo, suena lógico, ¿no? Yo no puedo cancelarte a ti, que eres mi cliente pasivo. Yo no te puedo a ti congelarte el interés bancario porque yo tengo que pagarle a mis clientes activos, es decir, a los depositarios. Pero eso es relativo porque realmente los bancos viven es de la diferencia entre el interés que ellos le dan a los depositantes y el interés que ellos cobran de los préstamos o compromisos bancarios. Entonces, eso es relativo. Según, además de que cuando ellos hablan de la cadena de pago, saben acá, la cadena de pago ya está afectada por el mero hecho de la declaración de estado de emergencia, está afectada por el mismo confinamiento. ¿Hello? Sí, bueno, voy a repetirlo, Salinas, porque creo que se congeló la señal. El tema de que al final es mentira que la cadena de pago está afectada porque ya está afectada desde que se declaró el estado de emergencia. Todos tenemos una afectación económica, algunos han sido destituidos, otros han sido despedidos, otros han sido suspendidos. Entonces, desde ahí ya se afecta la cadena de pago, no desde el compromiso bancario. Adicional a ello, que a los bancos se les permite utilizar el 80% de su reserva dinámica, algo que por ley no se podía. La superintendencia les permite usar su fondo de provisión, que significa que la reserva, todo banco tiene una reserva para pues salvar o ver cómo lidian cuando las personas no están pagando, cuando sus deudores no están pagando. Entonces ese es el fondo de provisión. Ellos pueden utilizar el 80%. Adicional a ello de que el gobierno le va a dar 1.000 millones, Salinas. Entonces esos 1.000 millones no son gratis. Al final todos los panameños y panameñas van a pagar a los bancos dos veces. Primero, la deuda ordinaria a razón del préstamo o de la hipoteca, el compromiso bancario, y vamos a pagar, la segunda vez vamos a pagar con nuestros impuestos a los bancos. Entonces, lo que yo cuestiono es que ven acá, si le vamos a prestar a los bancos 1.000 millones de dólares, entonces, o baja... Pausa. ¿Prestar o a regalar? Vamos a regalar, será, financiar más bien. Tienes razón. Van a financiar. Si le vamos a dar... Esa plata no viene para atrás. No, para nada, tienes razón. Voy a corregir el verbo rector. Le vamos a dar a los bancos 1.000 millones de dólares. Entonces, es lamentable porque yo como administración pública, como Estado, está bien, te los voy a dar, pero por lo menos bájale a los tarjetadientes, a los cuentavientes y a tus clientes bancarios, bájale el interés bancario o congélaselo, ya que te voy a dar 1.000 millones de dólares. Entonces, no lo vas a hacer. Entonces, literal, cada panameño y panameña va a pagar dos veces a los bancos. La deuda ordinaria bancaria, a razón del préstamo o de la hipoteca, y con mis impuestos voy a tener que pagar los 1.000 millones de dólares porque esos 1.000 millones de dólares no son gratis. Se piden a organizaciones internacionales, financieras internacionales. Entonces, adicional a ello, importante, Salinas, de que a todo panameño y panameña le llega una carta del banco porque la Reserva Federal, es decir, el FED de los Estados Unidos, subió el interés preferencial. Entonces, a todos nos llega una carta al momento de que, ojo, el interés bancario sube porque el interés de la Reserva Federal de Estados Unidos subió. Pero ahorita mismo, a razón de la pandemia, el interés del FED, es decir, de la Reserva Federal, está en 0,25, Salinas. Y la pregunta de yo, ¿a quién le llega una carta donde se baje el interés bancario de los compromisos con las entidades bancarias? A nadie. Nadie. A nadie. A nadie. Entonces, es delicado lo que está ocurriendo y sí me parece que hay un juegavivo del sector bancario porque realmente ellos cuentan con la liquidez. Ellos están usando su fondo de reserva. Ellos le van a dar 1.000 millones de dólares. Y la tasa del FED bajó. Y eso les permite tener un costo el costo de fondeo
es más barato. Costo de fondeo para la audiencia es lo que les cuesta al banco pues hacer pues, el gasto del dinero. Pues hay que recordar que los bancos se prestan entre ellos mismos y si la Reserva Federal baja el interés, pues entonces les sale a ellos más barato prestarse entre bancos y obviamente que eso se traduce en bajar el interés a los clientes bancarios. Eso no ha ocurrido. Y de colmo, mira, aquí algo que no se ha dicho, Salinas, te voy a dar una primicia que no he visto ningún economista hablarlo. Cuando se declaró el estado de emergencia, la Superintendencia de Banco modificó el artículo 30 del Acuerdo 4 de 2013. Este Acuerdo 4 de 2013, en su artículo 30, ¿qué dice? Permitía congelar el interés bancario a razón de que el deudor no tiene liquidez porque está afectado, afectación económica. La Superintendencia de Banco, callado, y eso nadie lo discute, y ni un político lo ha dicho, eliminó el artículo 30 del Acuerdo 4 del 2013. Entonces tú ves a la Superintendencia Salinas afirmar de que ellos no pueden hacer nada por eso, que ellos no tienen la potestad. Pues la Superintendencia sí la tenía, por el Acuerdo 4 de 2013 del artículo 30. La audiencia, si quiere, búsquelo, eso está en internet. Eso permitía suspender el interés bancario a razón de que el deudor no tenía liquidez para pagar. Y ahora lo suspendieron, y entonces ahora establecieron un acuerdo interbancario que es la mera voluntad, es por la divina providencia, por la buena fe de los bancos, ver si te prestan o no, ver si te establecen moratorio o no. Pero realmente eso no es a todos los clientes. Segundo, no hay una fuerza legal del mismo, y mi preocupación y temor, Salinas, es que llegará el 2021 y vendrán miles y miles de procesos ejecutivos hipotecarios en los distintos tribunales civiles. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si tú me haces una pregunta de que, bueno, Ismael, ¿y qué tú le sugieres a la audiencia en cuanto a sus compromisos bancarios? Es, si tienes plata, si tienes liquidez, por lo menos procura amortizar el interés bancario y deja correr el capital. Es la recomendación sana que yo le puedo hacer a las distintas personas que son clientes, tarjetavientes o que son cuentavientes en los distintos bancos. Ok, rapidito. ¿Qué va a pasar ahora en julio? En julio que básicamente se levanta la disque moratoria, que obviamente muchos sabemos que nunca existió, ¿no? Otras personas sí se tragaron el cuento completito, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Porque los bancos van a empezar a ejecutar. Claro. Bueno, como nunca vimos el acuerdo interbancario, Salinas, la semana pasada, medio Panamá se desayunó que hay una segunda fase en la moratoria bancaria, algo que nadie sabía. O sea, yo nunca lo vi, como nunca vimos el acuerdo interbancario, nadie sabía qué decía. Al final el gobierno nos vendió la idea de que la moratoria era hasta diciembre y todos aquellos que tienen un compromiso, una obligación bancaria, estábamos tranquilas y tranquilos. Pero ahora nos dicen de que posterior a estos 3 meses en julio hay que hacer una nueva revisión a todos esos clientes bancarios que pidieron. Ok, no importa, no importa. Vamos. Esa es una guerra que yo tengo con una de las, por cuestiones de mercadeo no puedo decir la marca, pero tengo una guerra con la gente del internet, créeme. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir? Nos desayunamos en el tema de que ahora cada 3 meses hay que acudir al banco a que te hagan un análisis de la situación. Entonces muchos clientes fueron la primera vez al banco, le aprobaron la de interés moratorio y ahora hay que ir nuevamente para que tú logres demostrar que tienes una afectación económica. Entonces, si apenas empezaste a trabajar o te reincorporaron a razón de que ya no tienes el contrato suspendido, pues el banco va a levantar tu moratoria. En el caso tal de que tengas un pequeño ingreso y este ingreso te funcionaba para ahora sobrevivir y comprar alimentos y medicina, pues el banco va a considerar que ya no tienes afectación económica y por ende
te van a comenzar para ver. Ok, sí, Quedamos en la sigamos. afectación de medicina. Ok, para comprar medicina, entonces para el banco dirá, ya no tienes afectación económica, entonces te van a comenzar a cobrar el capital junto al interés bancario. Entonces, realmente nos hemos desayunado el tema que la moratoria no era hasta diciembre o los 7 meses, como dijo el Ejecutivo, sino que era hasta julio. Lo ideal y lo que queda aquí es que cuando se restablezca la sesión ordinaria de la Asamblea, pues tener la capacidad y la potestad de exigir una moratoria bancaria por medio de ley, por medio de norma. Es lo único que nos queda, porque si es por la mera voluntad y externalidad y liberalidad de los bancos, ya vimos que ahora cada 3 meses tenemos que sufrir una supuesta revisión para que nos digan que tenemos una afectación económica. Cuando ese concepto de afectación económica es debatible. Yo pienso que ya todos los panameños y panameñas cuentan con una afectación económica. Claro. Desde el que se dedica a ser un profesional, el independiente, hasta las pymes, porque esto no se escapa ni del sector empresarial. Hay que recordar que el 90% del parque empresarial son pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces hasta panameños, panameñitos vida mías, están afectados por esto. ¿Qué decimos de los sectores más humildes? Entonces yo creo que ya la afectación económica es evidente para que nos digan que ahora cada 3 meses los bancos nos tienen que revisar y que quedamos a la liberalidad de los bancos, sin contar de que cada banco es diferente. Entonces un banco sí me puede decir, tú sí aplicas, pero otro banco puede decir, tú no aplicas. Entonces creo que es bastante delicado y por ende lo ideal es que esto conste por escrito y que conste en una norma con fuerza legal. Ok, Ismael. Bueno, Ismael, se nos ha acabado el tiempo. Yo digo que deberíamos Okay. hacer otra conversa, acercándose un poquito más a la fecha de julio y ver cuáles son las medidas que la población va a tomar, porque al final, o sea, quieran o no, tenemos que tomar algún tipo de acción porque se va a ver perjudicado el panameño humilde, el panameño que hizo el esfuerzo para comprar una casa, ¿verdad? Ese es el panameño que al final, que somos muchos, ¿verdad? Por no decir que todos, pero somos muchos. Entonces, va a haber que tomar algún tipo de acción. Ismael, para que te despidas, tus redes sociales. Es Ismael Javier, rayita abajo, igual en Twitter, @Ismael Javier, rayita abajo, y en Facebook me pueden encontrar como Ismael Javier González Flores. Realmente ha sido mucha emoción para mí haber compartido contigo, Salinas, con la audiencia. Espero que ha sido de mucha utilidad esta pequeña entrevista. Y nos comprometemos a que haya una segunda parte, que se realice la segunda parte, y lo importante es asesorarse con aquellos que saben de este tema, o si no, procurar pues leer las letras chiquitas de los distintos contratos, tanto de servicios públicos, tanto de arrendamientos, tanto en el tema bancario, especialmente en el bancario, lo recomiendo, y ver qué hacemos para julio, porque lo que queda nada más es como ciudadanos y ciudadanas organizarnos y exigir una moratoria bancaria, tanto de los intereses bancarios, tanto del capital, por medio de una norma jurídica. Listo, Ismael. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a ti y a todos. Bueno, buenas noches. Bueno, eso fue Ismael con el tema del laboratorio. Súper interesante. Vamos a hacer una segunda parte, pero en la segunda parte quiero que las personas interactúen un poquito más. Así que lo dejamos así por el día de hoy. Mañana venimos con Lina Balvin desde Miami, modelo profesional. Nos contará su experiencia y también cómo ha sido el tema en Miami también propio de la pandemia. Así que será